y amén. Y vamos a ir al Salmo 23. Muchos de ustedes han de saber de memoria ya este salmo. Es uno de los favoritos, ¿no? Vamos a ir al Salmo 23. Salmo 23. Estamos pasando como comunidad hispana una crisis, una situación difícil. Pero en el Señor encontramos nosotros refugio y fortaleza. Es en el Señor donde se encuentra la fortaleza que nosotros necesitamos. El escritor de este salmo es David. Los salmos son oraciones, pero son cantos también. Imagínate como una oración con música, ¿no? Son los cantos. Era el corazón del pueblo cantándole a Dios. No necesariamente es Dios hablándole al pueblo, pero David nos muestra algo que ha experimentado en el caminar con el Señor. Cosas que tú y yo debemos tener también presentes en nuestra mente, en nuestro corazón, ver el resultado en el corazón de aquel que se atreve a caminar con el Señor. David escribe este salmo desde la perspectiva de una oveja. Es él una oveja, ¿no? Tú recordarás que David era un pastor antes de ser rey. Él sabe de antemano esta relación pastor y oveja. Y él en esta relación con Dios, él se pone como una oveja, porque él es nuestro buen pastor, ¿no? Así que tomando eso en cuenta, podemos aprender el cuidado que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Este es un recordatorio, mis hermanos, de que Dios no solamente provee para nuestras necesidades, sino que también es nuestra guía, es nuestra protección y es nuestro consuelo. ¿Cuántos necesitamos consuelo en estos días? ¿Cuántos necesitamos dirección en estos días? Tranquilidad de nuestro espíritu en estos días. Paz, poder descansar en el Señor. Necesitamos todos de eso, ¿no? Así que ya estás en el Salmo 23. Vamos a leer los primeros 4 versículos nada más. Dice el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y vamos a ver varias de las afirmaciones que David hace aquí en este Salmo 23. Y vamos a ir verso por verso. Y mi deseo es de que podamos internalizar estas verdades, que las hagamos nuestras y que queden en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es lo que necesitamos cuando andamos en un valle de sombra y de muerte, como David lo presenta en ese salmo, ¿no? Él dice ahí: Jehová es mi pastor y nada me faltará. La primera afirmación que David hace en este salmo es de que Dios es este pastor personal. Dios es el pastor personal. David usa el nombre Jehová, ¿no? Ese nombre también en parte lo encontramos allá en Éxodo. Y es el nombre de un pacto, es el nombre de la relación que tiene Dios con el pueblo, es el nombre que usa Dios, es el nombre que usa la Biblia en el Antiguo Testamento para referirse a Dios específicamente en la relación de pacto. Jehová es mi pastor, dice David aquí, recordándonos que esta relación es una relación eterna, porque tú sabes que un pacto es algo eterno. El pacto se rompe hasta que alguien muere. Y tú y yo no hemos muerto. Hemos muerto a nuestros delitos y pecados. Eso sí, de eso sí ya nos alejamos. Pero en esta relación con Dios permanecemos vivos y Él vive
para siempre. David lo primero que afirma es que este ser con el que tenemos una relación es el mismo Dios y es una relación de naturaleza eterna que no cambia. Inicia David en este salmo afirmándonos no solamente que Dios es eterno, no solamente que Dios es el que suple, dice ahí nada me faltará, pero está hablando también de su eternidad. Esta es una fuente eterna de sustento. Dios es una fuente eterna y este Dios es nuestro pastor personal. David, siendo pastor, sabía que la responsabilidad que tenía con las ovejas era una responsabilidad de guía, una responsabilidad de protección y una responsabilidad de provisión. No sé si algunos de ustedes allá en México o en sus países alguna vez les tocó cuidar de pronto algunos animales, ovejas o vacas o puercos o gallinas, qué sé yo, ya de perdido, ¿no? Hay que cuidar, hay que suplir, ¿no? Hay que proveer, hay que protegerles. Y desde esa perspectiva es de que David está hablándonos, poniéndose como el pastor. Por eso le ve como su pastor. Si hablamos de guía en Dios, mis hermanos, nosotros encontramos nuestra guía espiritual. ¿A dónde iremos para encontrar la dirección moral de nuestra vida si no es en Dios? Es solamente ahí donde tú y yo encontramos la fuente de dirección moral. Nos guía por el camino recto. A la misma vez, Él es nuestro protector. Él es el que defiende de los peligros. Él es el que defiende de las tentaciones. Él es el que nos defiende de las adversidades. Ese es el pastor al que David se está refiriendo, al que tiene cuidado de la oveja. La oveja en las manos del Señor no puede sentirse sola ni abandonada. Por eso la afirmación de David al inicio es importante. Es mi pastor. Habla de una relación. Habla de una comunión. Está afirmando que hay relación ahí. Y eso es lo que tú y yo debemos estar seguros en nuestro camino con Dios. Si tenemos o no tenemos una relación con Dios. Si tú y yo no tenemos esta relación con Dios, el salmo no tiene sentido. Porque este es el pastor de estas ovejas. No va a tener sentido. No le creeríamos a David. No le creeríamos a este salmo. Porque acá Dios como guía espiritual, como protección también, pero es también el que provee. Es el que provee para cada una de nuestras necesidades, no solamente físicas, sino que emocionales y espirituales también. La afirmación de David también, nada me faltará, mis hermanos. Esto no implica necesariamente a cosas materiales, a todo aquello que tú y yo necesitamos, todo aquello que es necesario. No está hablando de abundancia. Está hablando de necesario en cada una de las áreas de nuestra vida. Eso quiere decir que Dios tiene cuidado integral de cada uno de nosotros. No solamente de algunas secciones. Dios no está ocupado única y exclusivamente de nuestra área interna. También se ocupa de lo externo. Jesús dijo que no estuviéramos afanosos, por nada os afanéis, decía el Señor allá en Mateo.
Porque tenemos un Dios que suple nuestras necesidades. Tenemos un Dios que conoce y suple nuestras necesidades. Y en medio de la situación que se está viviendo, nuestra comunidad tiene el miedo de necesidades suplidas. Pero como decía nuestra hermana Noemí hoy, Dios es aquí y es allá, el mismo. Si Dios ha sido tu pastor aquí, Dios puede ser tu pastor en cualquier lugar. Esa es la confianza de David. Esa es la confianza que David espera que nosotros tengamos al escudriñar acá lo que él escribió. Dios se ocupa de nuestras necesidades. ¿Sabes? David tuvo momentos de carencia, tuvo momentos de persecución, tuvo momentos donde no tuvo la vida de rey, sino huyendo, protegiendo su vida. Y desde esa perspectiva, David dice: Jehová es mi pastor. Quiere decir que él experimentó en esos momentos de crisis y de dificultad, él experimentó la gracia, el amor y la misericordia de Dios, supliendo, guiando, fortaleciendo y ayudando. Por eso habla desde la experiencia, ¿no? Al igual que David, nosotros también podemos confiar en que Dios tiene cuidado de cada uno de los detalles de nuestra vida. No hay área en tu vida, hermano, de la cual Dios no tenga cuidado. No se trata nada más de creer que Dios existe, sino de vivir en esta relación con Él, para que igual que David podamos decir nosotros: Él es mi pastor. No sé qué situación estés pasando tú el día de hoy, alguna aflicción, alguna tristeza, incertidumbre por el futuro, qué sé yo. Lo que David está invitándonos es a confiar en Dios, porque es Él el que tiene cuidado de nosotros. A mí me costó entender esa parte en mi vida. No soy yo el que tiene cuidado de mí. No soy yo el que debe ocuparse de todas las áreas de mi vida. El salmista está diciendo: es Él el que se ocupa de todo en tu vida. Amén. Tú y yo tenemos esta idea de autosuficiencia, donde somos nosotros los que, si nos esforzamos, logramos y alcanzamos y triunfamos. Somos nosotros los que ponemos el pan sobre la mesa. Y somos nosotros los que pagamos nuestros bienes. El salmista dice: no, es Él el pastor, el que te da sabiduría, el que te da dirección, el que te pone en gracia. Sí, hacemos el trabajo, sí, nos esforzamos, no estoy devaluando lo que pudiéramos hacer, pero detrás de eso es Dios el que guarda. Detrás de eso es Dios el que te pone en gracia en el trabajo. Detrás de eso es Dios el que te dio la habilidad, la capacidad, el que te guardó en la calle para que pudieras llegar al trabajo, el que te trajo con bien a casa para que puedas descansar. Detrás de todo eso está Dios envuelto. Y eso es algo que David nos está invitando a ver. Él es el pastor. Sí, como oveja tenemos las funciones, pero detrás de eso hay alguien que está por encima, guardando, cuidando, supliendo, sustentando y guiando. Por eso Él dice: nada me va a faltar, porque si yo soy el único que tiene cuidado de mi vida, voy a tener muchas necesidades. Si cae sobre mi única responsabilidad el suplir todo lo que yo necesito, yo voy a quedar corto. Yo no puedo suplir necesidades emocionales. Yo no puedo suplir necesidades espirituales. Yo puedo ayudarme en cosas materiales, pero es Dios el pastor de todo y el pastor de todos.
En el versículo 2, el salmista sigue diciendo: en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Es Dios el que da el descanso, y es Dios el que da la paz. Dios cuida de cada uno de nosotros, mis hermanos, proporcionando descanso, proporcionando alimento, proporcionando paz. El salmista dice aquí: en delicados pastos me hará descansar. Esta es una oveja que está descansando, pero a la misma vez está siendo nutrida. Está en el pasto. ¿La oveja come pasto o no come pasto la oveja? La última vez que vi una oveja comer pasto dije: esa es una oveja comiendo pasto. Y dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabes que cuando el pastor está pastoreando, está cuidándoles mientras están alimentándose, ¿no? Yo lo único que pude salir a pasear fueron puercos. Mi mamá tenía unos puercos y nos mandaba a pastorearlos, ¿no? Y estábamos nosotros como vaqueros, pero era un puerco lo que traía, grande. Nos amarrábamos un lazo en la cintura para que si se iba no se nos perdiera, porque nos iba a llevar arrastrando a nosotros también con mi hermana pequeña. Pero estás cuidando al para que coma, estás cuidando que no se vaya a caer en un barranco, qué sé yo, si hay algún animal ahí peligroso, que no le lastime. Y eso es lo que David está diciendo. Y hay alguien por encima de mí que está teniendo cuidado de cada uno de los peligros que pudieran llegar. Está teniendo cuidado de cada una de mis necesidades. Él dice aquí: en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Y está diciendo: Él es el que lo va a hacer. No, me hará descansar. Él es el que no me pastoreo yo solo, es Él el que lo hace. Él es el que guía, el que sabe a dónde nos lleva. Y Él es el que sabe en qué momento debemos descansar también. Porque si te das cuenta, y en la expresión que usa el salmista, él dice: me hará descansar. A veces tú no quieres tomarte un break, y Dios te hace descansar. A veces no quieres tomarte el descanso, pero Dios te va a hacer descansar. ¿Por qué? Porque es parte de las necesidades que tú y yo tenemos. Hermano, Dios tiene cuidado de todo. Dios tiene cuidado de todo. Descanso y reposo, lo que nos está anunciando aquí este pasaje. Nosotros necesitamos detenernos y renovar fuerzas. A veces andamos en la vida estresados. Es Dios el que nos ayuda a recuperar las fuerzas, a detenernos. Así que, mis hermanos, hay que buscar momentos de descanso en nuestra vida espiritual. Debemos dedicarle tiempo a la oración. Es ahí donde tú encuentras fortaleza. Dedícale tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Es ahí donde encuentras dirección y fuerza. Es tiempo también de meditar, de traer en la mente y reflexionar todo aquello que Dios habla a través de su verdad. Y eso nos ayudará a renovar nuestra alma y nuestra mente. Hay un escritor, él ya murió, C.S. Lewis. De pronto ustedes lo conocen por las Crónicas de Narnia, la película que salió hace varios años atrás. Esa película está basada en los libros que él escribió, un escritor cristiano. Presenta el mensaje del Evangelio a través de esas imágenes, de esas historias que él cuenta. Y él, hablando del cuidado, del descanso, de la paz que Dios da, él dice: Dios no puede darnos una felicidad y paz aparte de Él mismo, porque no existe tal cosa. Amén. Lo que él dice es en Dios donde se encuentra el verdadero reposo y el verdadero descanso. Amén.
Dios no puede darnos el reposo y el descanso lejos de Él, porque eso no existe. Es en Él donde se encuentra el descanso y la paz. Es en Él donde tu espíritu, tu alma, tu mente, tu cuerpo, tu ser va a encontrar el descanso y la fortaleza. No es en otro lugar. Es única y exclusivamente en el Señor. Es Él el que nos lleva por delicados pastos, y es Él el que nos hace descansar, y es Él el que nos da el reposo junto a aguas de descanso. Continúa escribiendo el salmista en el versículo 3 y dice: confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es Dios el que renueva nuestra alma. No solo da un descanso, no solamente da alimento, no solamente nos dio esa paz, sino que también conforta el alma, renueva el alma. No sé si alguna vez te has sentido muy agitado, muy agitada, y lo que necesitas es ya un descanso. Lo que el salmista dice es Él el que te ayuda a renovar el alma. La palabra confortar implica restaurar, de acuerdo al diccionario: restaurar, sanar, fortalecer, dar nueva vida. Eso es lo que David está diciendo. Es Él el que me da nueva vida. Es Él el que me sana, es Él el que me fortalece, es Él el que me restaura. Es Él el que conforta nuestra alma. Dios tiene una obra restauradora en cada uno de nosotros. Pero todo inicia, mis hermanos, en el primer verso, o recae en el primer verso. ¿Es Él mi pastor o no es Él mi pastor? Pues te digo que nada tendría sentido si no es Él nuestro pastor. Porque si no es Él nuestro pastor, no buscaremos en Él el reposo y el descanso. Si no es Él nuestro pastor, no buscaremos en Él la dirección y la sabiduría. Si no es Él nuestro pastor, no iremos a Él en la necesidad y en la angustia. No será nuestro refugio ni nuestro pronto auxilio si no es Él nuestro pastor. Acudiremos a muchos lugares y quizá le dejaremos al último para ver si ahí encontramos un poco de paz y tranquilidad. Cuando el salmista dice: Él es la fuente de la armonía, de la paz, del consuelo, del descanso y de la renovación. Cuando estamos cansados y desanimados, o estamos quebrantados, mis hermanos, es Él el que nos da una nueva perspectiva en la vida. Es Él el que nos da la esperanza. Dice también el salmista: me guiará por sendas de justicia, por caminos rectos, por caminos correctos, caminos que honren su nombre, caminos que honren el nombre del Señor. Vivir de acuerdo a su voluntad, vivir de acuerdo a sus mandamientos. Y dice que lo hace por amor de su nombre. Dios actúa no solamente por el bien nuestro, sino porque eso glorifica su nombre también. Lo que Dios hace en tu vida, mi hermano, glorifica su nombre. Por eso tú y yo recibimos con gozo lo que Dios tiene para nosotros. Y si recibimos con gozo lo que Dios tiene para nosotros, no importa la situación o la circunstancia que Dios tenga para nosotros. Mira lo que dice 2 Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Es Dios
el que fortalece nuestra alma. Es en Dios, mis hermanos, en el que encontramos lo que nuestro ser interior necesita en medio de las circunstancias que vivimos. Tenemos un Dios que está sentado en el trono y que no se le sale nada del control. No olvides que no importa quién esté en la oficina, Dios está en el trono. Amén. Es Dios el que está en el trono. El versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No sé si puedes traer a tu mente algún momento de peligro o de angustia, mi hermano. Esos momentos cuando la esperanza como que desaparece, como que no hay una luz al fondo del túnel, como que no sabemos para dónde avanzar, no sabemos cómo terminará la situación que estuviéramos viviendo. Bueno, el salmista dice: aunque yo ande en un valle donde mi vida está siendo amenazada, ¿no? Sombra de muerte. El salmista dice: yo no voy a temer. ¿Por qué? Dice: porque tú estarás conmigo. Dios está contigo, hermano, en los momentos más oscuros. Nunca te ha dejado y nunca te va a dejar. La promesa de Él: estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Una promesa de parte de Dios. En los momentos más oscuros, dice David aquí, no va a tener miedo, pero la base para no temer es la realidad de la compañía de Dios. Y nosotros muchas veces queremos sentir algo, ¿no? Como que sentir que Dios está ahí, como sea que queramos sentirle. Pero nuestra actitud debe ser diferente, porque hay una verdad escrita, y la verdad dice que está ahí contigo siempre. Y aunque tú y yo no le sintamos, la verdad es de que está ahí. Aunque tú y yo no le veamos, la verdad es de que está ahí. Al menos eso es lo que la Biblia enseña. Está ahí. Así que nuestras emociones o sentimientos, mis hermanos, no deben ser de lo que dependamos para afirmar la presencia de Dios. El salmista dice: yo no voy a tener miedo, porque el miedo, mis hermanos, nos detiene, nos congela, nos turba la mente, no nos ayuda a pensar claramente, no nos ayuda a razonar, no nos ayuda a tomar decisiones sabias. El miedo nos congela. El miedo lo que nos empuja es a huir, y en esa huida cualquier camino bueno. El asunto es correr. El salmista dice: espera, yo tengo una compañía en este momento. Y no es cualquier compañía, es Dios, el Eterno. Él mencionaba aquí: aunque ande en valle de sombra de muerte. Y todos enfrentamos esos momentos de dificultad y de oscuridad en la vida. Creo que ninguno de nosotros está ajeno a eso. Pero esos versículos nos recuerdan de que no estamos caminando solos. Nunca te veas solo o sola, mi hermano, en los momentos oscuros de tu vida, porque no vas solo. El Señor va contigo. El Señor va acompañando. Por eso David dice: no temeré mal alguno. La confianza de David, mis hermanos, no se basa en la ausencia de problemas, sino que se basa en la presencia de Dios. Él usó la fe
para eliminar el miedo. La invitación es: ¿sientes miedo? Cámbiala por fe. El Nuevo Testamento dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos ha dado uno de temor, sino que nos ha dado uno de valor y de dominio propio. O sea que ese miedo no nos debe manejar. Nosotros tenemos la capacidad de decidir y de manejarlos. Dice: porque tú estarás conmigo. Hay una mujer que existió en el tiempo del Holocausto, cuando el pueblo judío fue perseguido. Ella se llamó Corrie ten Boom. No sé si alguna vez la han escuchado. Hay una película de ella que se llama El lugar secreto. Ella escondió a algunos judíos en su casa, en closets y en cuartos escondidos y secretos, en el momento que eran perseguidos por los nazis. Y ella decía algo. Ella decía: no hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea aún más profundo. Ella decía: no hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea aún más profundo. En otras palabras, no importa qué tan profundas o qué tan grandes puedan ser las dificultades o el sufrimiento, el amor de Dios es siempre mucho más grande y más profundo. Y fue una mujer que vivió crisis y habla de la experiencia. Mis hermanos, nosotros tenemos un Dios en el cual podemos depositar nuestra confianza y nuestra fe. Tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros. Tenemos un Dios que no se ha olvidado de nosotros y que no guarda distancia de nosotros, sino que nos acompaña en todo momento. Y en el momento de la crisis y de la dificultad, no es como muchos de nuestros amigos que nos dejan solos. No, está ahí caminando al lado de nosotros. Por eso es digno de nuestra confianza. Por eso es digno de nuestra adoración. El versículo 4 continúa diciendo: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque Dios no solamente es la protección, sino que también es la guía en el momento de la dificultad, que es cuando tú y yo necesitamos muchas veces dirección. La vara era lo que se usaba para defender a las ovejas. Cuando venía un lobo o alguien que quisiera destruir las ovejas, bueno, esa era la defensa del pastor. Por eso le está hablando desde la perspectiva del pastor y dice: tu vara es la que me da aliento. Mientras que el callado es el arco como bastón. Y la idea de eso es: cuando la oveja está en peligro o se está alejando, con ese gancho viene de regreso. ¿Para dónde vas? Venga para acá. Pero eso es lo que David dice, que la vara y el callado le dan aliento. La vara la pudiéramos entender como, bueno, es lo que sirve para proteger, entonces eso sí me va a dar a mí ánimo. Pero lo otro que David menciona es el callado, que es cuando en el camino, mi hermano, tú y yo agarramos otra dirección. Pero no habló de cualquier camino, habló del camino que está en el valle de sombra y de muerte. ¿Sabes que cuando estamos en los conflictos se nos presentan muchos caminos que se nos pintan muy buenos para salir de las situaciones difíciles? Y nosotros somos tan rápidos a agarrar cualquier camino para salir de la aflicción, que el salmista, poniéndose en las pezuñas de la oveja, dice: Dios tiene algo que me va a ayudar de mis propias decisiones erróneas. Tiene este callado con el que me va
a traer una vez más al camino. Porque ¿quién llevó a esa oveja, mis hermanos, por ese valle de sombra y de muerte? No se perdió, no andaba sola la ovejita, no decidió agarrar camino, no, fue el pastor el que la llevó. ¿Sabes que hay situaciones difíciles en nuestra vida por donde Dios es el que nos va pasando? Pero a nosotros no nos gusta el dolor, ni la angustia, ni el sufrimiento. Pero es Dios el que nos va pasando por ahí. Ya son las cosas que no entendemos de Dios, porque nuestra idea de Dios es de que si Dios es bueno, quiere decir que a mí me van a pasar puras cosas agradables a mí, porque ni siquiera sé lo que es bueno para mí. Sé lo que me gusta y sé lo que me da placer, y yo a eso le llamo bueno. Y entonces en mi idea, Dios debe permitir en mi vida todo lo que a mí me agrada y lo que a mí me causa placer y descanso. Pero no todo eso es bueno. A un niño de los que están aquí les encantaría tener una dieta de McDonald's toda la vida, porque les causa placer, porque les es agradable el sabor. Pero tú sabes que esa dieta no es buena. Le vas a tener que dar brócoli a la fuerza. Le vas a tener que dar ejotes, zanahorias. Le vas a tener que... No siempre le vas a dar soda, le vas a tener que dar agua también. Porque tú sabes lo que es bueno. Entonces, eso es lo que David nos está ayudando a entender. Hay caminos que amenazan nuestra vida, pero es Dios el que nos va pasando por ahí. ¿Cómo podemos caminar confiadamente nosotros por ahí? Solamente si tenemos la seguridad de que Dios va con nosotros. Y eso es lo que nos empuja otra vez al versículo 1. Jehová es mi pastor. Es una afirmación de confianza. Es una afirmación de seguridad. Es una exhortación a no vivir preocupados ni angustiados, porque si tenemos a Dios como nuestro pastor, ¿por qué deberíamos de afligirnos? Si tenemos a Dios como nuestro pastor, ¿por qué deberíamos de angustiarnos? Si tenemos a Dios como nuestro pastor, ¿por qué deberíamos de preocuparnos? ¿No sería mejor acercarnos a Él y entonces pedir sabiduría, pedir dirección, pedir fortaleza y encontrar en Él todo lo que necesitamos para poder enfrentar la situación que estemos viviendo? Por eso tenemos que asegurarnos de que Dios es nuestro pastor, porque es ahí donde voy a encontrar lo que necesito. El salmista dice que la vara y el cayado le infunden aliento, le dan ánimo, le dan seguridad. El Salmo 34, 17, 18 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El salmista ahí también dice de que si tú clamas, mi hermano, Dios no solamente escucha, sino que también liberta. Y no está lejos, dice, está cercano de los quebrantados de corazón. Hermanos, tenemos un Dios con el que tenemos un pacto eterno, que tiene cuidado de nosotros, que sabe que vamos pasando por caminos de angustia y de necesidad, pero va de nuestro lado y nos va acompañando, y nos va fortaleciendo, y nos va dando sabiduría, y nos va dando dirección, y nos va dando ánimo, y nos va renovando las fuerzas. Y mi hermano, no vamos a estar en ese camino
toda la vida. No creas que el camino de sombra de muerte es un camino eterno. Es un camino que nos lleva a otro destino. La clave, mis hermanos, es poder depositar nuestra total confianza en lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas. Pedirle dirección y sabiduría, porque al fin de cuentas el único que sabe el final de nuestra historia es Dios. Tú y yo nos afligimos porque nos imaginamos lo peor. ¿Pues no te has dado cuenta que siempre pensamos lo peor? ¿No te has dado cuenta que cuando alguien no te ha llamado, lo primero que viene a tu mente es lo peor? Tuvo un accidente. Ya llegaría, ¿no llegó? Se enferma alguien y comienza uno a encontrar enfermedades gravísimas. Así empezó mi abuela. Tenemos una mentalidad bien negativa. Pensamos lo peor. Y entonces cuando hay una angustia y una dificultad, lo que vamos a ver es un final desgarrador. ¿Dónde podemos encontrar nosotros un poco de tranquilidad y fortaleza? Es en Dios. Es en el Señor en el que encontramos nosotros sabiduría y paz. Es Él nuestra paz, mis hermanos. Y Jesucristo dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da. La paz de Dios es diferente. Pablo dijo que sobrepasa el entendimiento. En otras palabras, no podemos explicarla ni entenderla. Va más allá de nuestro entendimiento. Así que si te encuentras afligido o afligida el día de hoy, si te encuentras perturbado o perturbada, si no sabes qué será de ti el día de mañana, Dios tiene la respuesta. Y si Dios es tu pastor, puedes descansar en esa verdad. Si el Señor es tu pastor, puedes descansar en esa realidad. Cierra ahí tus ojos. ¿Te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear? Encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.